Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Abandonadas por la Historia. Les agradecemos mucho sus comentarios en nuestro Instagram y sus interacciones. Recuerden que la cuenta es @abandonadas_por-la-historia. Así como el podcast, así como el Instagram, así igualito. Sí, es igualito. Mi nombre es Yunuen y estoy con Alejandra. Con Michelle. Les comentamos un poquito en el capítulo pasado que fue sobre mujeres americanas, que en este íbamos a hablar sobre mujeres mexicanas. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Ishel, que es la que va a empezar. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Elena Arizmendi Mejía, quien es pues una mexicana que nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 1884. Y ella fue enfermera y fue la fundadora de la Cruz Blanca Neutral. No sé si sabían eso. No. Que es una institución filantrópica de auxilio y atención médica y que se creó pues en la época de la Revolución Mexicana, que como ya saben pues fue iniciada por Francisco de Madero, ¿no? Contra la dictadura de Porfirio Díaz, y fue precursora de las ideologías y de este activismo feminista en América Latina y en el mundo. Su vida y su obra no solo pues constituyen un legado histórico que trasciende, sino que es un claro ejemplo de la enfermería mexicana y de su importancia pues fundamental en esta ideología política, que también es participativa y es capaz pues de transformar esta nuestra realidad, ¿no? Y fue conocida en varios círculos, tanto políticos, sociales o culturales, ya que también fue, estaba en una relación extramarital con José Vasconcelos, que por su participación pues como promotora del feminismo y defensora de sus derechos realmente nunca fue como que tan conocida. Uh-huh. Y bueno, ya fue como más como abordada, por así decirlo, a partir de que la doctora Gabriela Cano, que es profesora e investigadora en el Colegio de México, fue la que hizo un prólogo del libro Vida Completa, ligeros apuntes sobre mujeres en la vida real, en una autobiografía novelada de Arizmendi, que aparece por primera ocasión disponible al público, que circuló más o menos en el contexto hispano en Nueva York en los años 20. La edición corrió a cargo de la Conaculta a través de la Dirección General de Publicaciones dentro de las colecciones singulares. Esta obra, de manera pues, general, ofrece al lector una visión distinta de lo que se ofreció con José Vasconcelos, de Elena Arizmendi, quien inspiró a los personajes femeninos y centrales de dos libros fundamentales en su producción, El Ulises Criollo y La Tormenta, en las que el autor la retrata como una mujer fatal que seduce a los hombres para luego envenenarlos. ¡Órale! Y bueno, la doctora señaló que uno de los aspectos más interesantes de la vida de Arizmendi y que da vigencia pues, a su autobiografía novelada es el hecho de que fue una mujer que reconstruyó a sí misma y se armó pues, una vida completamente independiente luego de la dura ruptura sentimental con Vasconcelos. En otro sentido, también la especialista dijo que Arizmendi se caracterizó por ser una mujer que no acostumbraba a quedarse callada y que mantuvo firmes sus ideales, adelantados pues para su época, como su dura crítica a las relaciones matrimoniales, en el sentido de que para muchas mujeres representaba solo un seguro económico y de vida. Y en la relación que sostuvo durante pues, varios años con José Vasconcelos, un hombre que pues, nunca dejó de asumir como su responsabilidad de padre de familia. Incluso luego de haberse divorciado, pues Arizmendi decidió como terminar totalmente su relación con él. Entonces, esta decisión pues hirió profundamente a Vasconcelos, quien fue como guiado por este rencor y le dio a estas emociones lo guiaron pues a crear estos personajes, tanto el Ulises Criollo como la Tormenta. Me pareció interesante tu historia porque, pues, como comentas, mayormente se le trata como una mujer rebelde. Y es a lo que hemos venido comentando como en capítulos anteriores, que, pues, este tipo de comportamientos siempre sacan como
críticas Sí. de que ¿por qué esta mujer no es educada y callada como todas deben ser? Sino que se trata de pues hacer de menos sus acciones al hacer críticas sobre su forma de Su ser. comportamiento. Entonces creo que se le quita un poco el mérito de los logros que hizo. Sí, claro, o sea, también es como interesante ver, como mencionaba Ishel, ¿no? Que la conocen como la pareja de Vasconcelos, ¿no? Que es como lo que hemos mencionado, que muchas veces las mujeres son reconocidas por sus parejas o por la persona con quien están o cosas de ese estilo. Y se me hace muy interesante su crítica a la rebeldía del matrimonio, sobre todo en esta época, ¿no? Que es un periodo donde el matrimonio se ve como esta institución casi sagrada, perfecta por parte de la iglesia y que obviamente eso influye mucho a la población, sobre todo aquí en México, un país mayormente católico. Entonces, es interesante ver este tipo de mujeres, como lo mencionábamos en otros capítulos, como dice Ale, ver mujeres que buscan rebelarse a estos estereotipos clásicos y típicos de la vida mexicana. Sobre todo creo que es interesante conocer este tipo de mujeres aquí en México, ¿no? Es nuestro país, deberíamos de saber de ellas y yo nunca había escuchado de ella, entonces me pareció muy interesante. Gracias, Ishen. No, ¿de qué? Muy bien, yo voy a continuar hablando sobre María Elvira Bermúdez. Ella es una autora que se destacó por escribir en lo que es el género policíaco aquí en México, porque normalmente cuando pensamos en el género policíaco pensamos en Sherlock y es un hombre. Entonces, me parece importante hablar de su obra porque en realidad ella hizo sus estudios en lo que es derecho. Entonces, al momento de escribir sus obras, se puede ver como esa influencia y conocimiento de las leyes para que, pues, sí fuera como una dinámica bien escrita y narrada y no que se sacara la solución de la manga, sino que sí trataba de hacerlo lo más realista posible. Entre otras cosas, se destacó por actuar en la Suprema Corte de Justicia y también aprovechó su papel para ser defensora de los derechos de la mujer. Y bueno, algunas de sus obras se llaman Alegoría Presuntuosa, Cuentos herejes, y su única novela se llama Diferentes razones tenía la muerte. Y bueno, le dieron diferentes reseñas buenas, incluso la llegaron a comparar con Agatha Christie. Y bueno, en realidad yo no conocía su obra, no la he leído, pero sí me llama bastante la atención. Y creo que pues es importante rescatar no solo como su labor de ser la primera mujer, porque la mayoría de sus estudios como actuales se basan en eso y no tanto como en rescatar la obra que por alguna u otra razón no pudo publicar. Y bueno, algo que me parece interesante es que sus historias, además de tener como esta influencia en los conocimientos de derecho, también tienen como un comportamiento diferente en cuanto al final, no por hacer spoilers, pero terminan como con una revelación de quién es el culpable, como para hacer justicia a las víctimas de cualquier crimen que haya ocurrido. Entonces se puede ver como una diferencia de lo que escribe una mujer y de lo que escribe un hombre, porque normalmente en algunas como obras que escriben hombres siempre se utiliza el papel femenino como una víctima y nada más está ahí para Se rescató. para ser rescatada o para que el hombre tenga su venganza o cosas así. Pero en la obra de María Elvira, pues sí se trata de tener esa justicia que normalmente en la vida real no tenemos tanto. Sí, claro. A mí se me hace interesante que haya sido precursora aquí en México del género policíaco, ¿no? Normalmente volvemos a lo mismo. Bueno, a mí se me hace interesante que ella haya sido precursora del género policíaco, porque normalmente, como tú mencionabas, siempre son hombres protagonistas y siempre son hombres quienes escriben estas historias, porque muchas veces, y en estos años específicamente, se veía a la mujer lejos de este ambiente policíaco, ¿no? De cómo una mujer va a ser policía, cómo una mujer va a saber sobre este tipo de asuntos. Pero me parece muy interesante también que tiene una formación en leyes, porque esto hace que las novelas de ella entonces sean más
ciertas, ¿no? Exacto, verídicas, reales. No que se esté inventando conceptos o que se esté sacando cosas de la manga, sino que realmente tiene una formación y fundamentos y realmente sabe de lo que está escribiendo, ¿no? Como tú decías, o sea, algo bien escrito, bien fundamentado y no nada más inventado. Entonces se me hace muy interesante, me llamó la atención su obra. A mí también me pareció interesante porque sí, como bien mencionan, normalmente las novelas que se leen como de este género, pues sí son más ambientadas como a la perspectiva masculina, ¿no? Uh-huh. Entonces ver como otra perspectiva y lo que te puede brindar, pues sí es como muy interesante, ¿no? Además de que, como bien dicen, pues sí tiene planteamientos o fundamentos, pues de cierta manera verídicos, uh-huh, pues sí como que aporta más, ¿no? Entonces también me parece que es muy importante ver estas nuevas como visiones, ¿no? Sí, quieras o no, al ser una novela es más digerible de leer que realmente ponerte a leer, por así decirlo, casos ciertos reales policíacos, y es una buena manera de aprender sobre este tipo de temas. Entonces, que alguien con fundamentos reales, con una carrera en leyes, escriba esto para un público más amplio, porque una novela pues es para cualquier persona, uh-huh, y que lo haga de una manera un poco más digerible para aprender esto más fácil por medio de una novela, pues realmente también ayuda al aprendizaje, ¿no? Yo siento que en México, no sé ustedes qué piensen, pero el género policíaco nunca ha sido como tan famoso. Sí hay muchas series y sí hay películas, pero pues ya saben, ¿no? Del narco y cosas así, pero no cosas serias, por así decirlo. O sea, es como más por vender esta imagen de la delincuencia en México y cosas así. La violencia. Exacto. Y se romantiza porque Exacto. Era lo que yo mencionaba, que ella trataba de buscar soluciones a dar justicia de alguna u otra forma. Romper estos estereotipos, ¿no? Encontrar justicia y no nada más balazos y drogas como México normalmente uh-huh hace producciones de este tipo de temas. Entonces también eso está padre, que pues es una mujer que intentó hacer algo serio dentro del género de novela, uh-huh, que normalmente es como les digo, digerible, fácil para la gente, para que pueda conectar la gente con estas historias y no sea como estar leyendo un libro de leyes y aprendiendo sobre estos términos, uh-huh, sino una mejor manera como de analizarlo. Continuando, yo les voy a hablar de Rosario Castellanos Figueroa. Ella nació en Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Ella es un poquito más reconocida. Había escuchado su nombre alguna vez, pero realmente no sabía nada de ella. Fue una escritora, periodista y diplomática mexicana que es considerada como una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX, por lo cual no entiendo por qué nunca había escuchado de ella. Uh-huh. Si es una persona realmente importante dentro de la literatura mexicana, ¿no? Voy a ahondar un poquito en su carrera literaria porque pues es la parte más importante de su carrera. Una de sus obras se llama Balún Canán y es una historia, es casi un discurso autobiográfico en torno a un mundo que está lleno de opresión, de segregación racial, social y sexual. Entonces, es este discurso que está insertado dentro del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, es como hablar de la situación en la cual se vivía el país, porque normalmente nosotros conocemos el sexenio de Lázaro Cárdenas como uno de los más tranquilos y estables del país, uh-huh, pero también es importante conocer otras historias, también es importante conocer diferentes perspectivas. En este libro habla sobre el conflicto entre los indígenas y como la gente normalmente los describe, los blancos, como estas personas que no eran partes de grupos indígenas, en el cual los indígenas afirman que han sido robados de sus tierras y de su lengua, que se las han quitado por medio de toda esta construcción de una nueva sociedad, por esta búsqueda que se tenía desde hace años en México de hacer una sociedad más europea y eliminar un poco a los indígenas, ¿no? Esta ideología que tenía el país de volverse un país más primermundista, se podría decir, como más vanguardista. Otra de sus obras importantes es Ciudad Real, que es un libro de relatos que publicó en 1960, donde la autora Castellanos
se centra en las diferencias entre dos grupos y habla sobre todo en este grupo de los blancos y los indios y habla también sobre este grupo de la mujer y el hombre, ¿no? Es una de las primeras autoras también en México que habla sobre la situación de la mujer, que se podría decir casi feminista, ¿no? Que defiende a la mujer en esta sociedad mexicana patriarcal que hemos estado viendo, de hecho, recientemente. Entonces, esta defensa de la mujer, esta defensa de demostrar pues que la mujer merece un papel en la sociedad que se ha sido quitado, porque como mencionábamos en los otros capítulos, hablamos de mujeres de varios países y mujeres de América, y sí, había situaciones de segregación, de poca participación, pero pues nosotros en carne y en presencial pues hemos vivido este machismo mexicano arraigado desde hace años. Entonces se me hace muy importante que una autora hable de este tipo de temas. Y otra de sus obras importantes se llama Oficio de Tinieblas, la cual fue publicada en 1962 y es una novela que habla del levantamiento que se produce en el estado de Chiapas entre 1867 y 1870, que es conocido como la Guerra de Castas. Entonces está interesante que esta autora no solo habla como de las situaciones actuales, sino que también habla de historia. O sea, es una autora que busca recuperar esta historia. De hecho, mucha gente la considera una autora de los olvidados, porque se dedica a darles voz a quienes han sido negadas de tener una voz, a las mujeres, a los indígenas, a estos grupos que en México han sido cada vez más relegados, cada vez más alejados de las decisiones que actualmente, por fin, después de muchos años, están comenzando a ser escuchados, ¿no? Y están comenzando a ser el centro de atención de las pláticas y comienzan a tener este papel más importante, pero como desde hace años Rosario Castellanos los intentó traer, los intentó como poner en esta esfera de la sociedad. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, creo que para como finalizar casi, ¿no? Esta autora que elegiste, pues me parece como clave, ¿no? Porque justamente como lo dijiste, es la autora de los olvidados, ¿no? De estas personas que pues, realmente no han tenido como la oportunidad de levantar la voz y de decir todas sus desigualdades o los problemas que han tenido. Entonces creo que sí es importante ver estos problemas, ¿no? Y como dices, ¿no? Que no solo habla como de cuestiones pues más actuales, sino que también trata como de abordarlos desde un contexto pasado y abordar como estos problemas de por qué surgieron o quizás dar como una posible solución a ellos. Entonces creo que sí es importante, ¿no? Ver esta pues, representación femenina, ¿no? Entonces, me parece importante, pues. Sí, realmente es considerada como toda una promotora cultural de México. De hecho, incluso fue nombrada embajadora de México en Israel y ella fallece en Israel en 1974. Entonces, pues ver esta importancia, ¿no? Como mencionábamos pues ella era conocida como una autora, pero por este trabajo de darle voz a los olvidados, incluso se volvió embajadora de México en otro país, ¿no? O sea, adquieren estos papeles importantes de representación del país gracias a su obra. A mí me parece interesante que se trata de rescatar... No, a ver, otra vez. Perdón. A mí me parece interesante que se trata de hablar de personas que han sido y por desgracia siguen siendo silenciadas, porque ya no es solo hablar tanto de la mujer, sino también de las personas indígenas, que en México siento que sigue habiendo un problema que tal vez muchos ahora no somos como partícipes en esas acciones, pero siento que por la misma cultura y educación que tenemos, algún momento dijimos o burla o hacer como algo malo debido a que falta esa educación que sea como completa de, pues, todas las personas que no son como incluidas
Ujú. Que son en lo minorías. que son Sí, minorías, Ujú. y que no son como incluidas en lo que conocemos día a día. Como mencionaba mi compañera Yunuen, es una historia demasiado blanca. Ujú. Entonces me parece interesante rescatar que se trata de tener un punto de vista más amplio que incluya a lo que Todos. verdaderamente es la población completa de México. Exacto, porque pues México es un país mestizo, o sea, Sí. es una combinación de culturas, aunque muchas veces parece que nuestra sociedad no opina lo mismo, pero México es un país Muy multicultural, diverso. muy diverso, Sí. con muchos grupos y lamentablemente muchas minorías que deberíamos de intentar recuperar la cultura de estos grupos, ¿no? Como Rosario Castellanos lo intentó. Entonces, es un muy buen primer esfuerzo o de los primeros esfuerzos en hacer esto. Y pues yo creo que en estos años que hemos estudiado historia nos hemos dado cuenta de que se ha intentado hacer este esfuerzo más recientemente. O sea, está creciendo esta búsqueda de recuperar estas identidades, pero pues no es un trabajo fácil, ¿no? Porque fueron olvidadas por tantos años que recuperarlas es difícil porque no hay estos testimonios, no hay estas investigaciones o artículos o libros que hablen. Entonces, es importante ver este tipo de artículos en este tipo de años, ¿no? Como les digo, en este tiempo de la presidencia de Lázaro Cárdenas y todo eso. Entonces, sí, me pareció muy interesante. Muy bien, creo que aquí podemos finalizar el día de hoy. Sí. Me parece importante invitarlos a que realicen sus comentarios para conocer sus opiniones sobre estos personajes femeninos ahora en la historia de nuestro país. Recuerden que tenemos un Instagram donde estaremos publicando en relación a los capítulos, que es @abandonados por la historia. Igual que el podcast es el mismo nombre, entonces no se confundan. Así que vayan a seguirnos para que estén también al pendiente de nuestros siguientes capítulos. Yo soy Alejandra, ella es Yunuen. y ella es Ishel. Hasta la Próxima. próxima.